He aquí la corta historia de un hombre valioso y valeroso que luchó un día contra los llamados hombres fuertes y sus tropas, contra su tiranía y sus desvaríos, contra ideas de imperios que dañaban a la patria. Al principio, parecía que luchaba contra molinos de vientos, pero su pensamiento, liderazgo y resolución convenció a muchos que la victoria era posible, y los molinos cayeron. Ricardo nació en la ciudad de Panamá el 4 de mayo de 1933. Su educación primaria la realizó en esta ciudad. Más tarde viajaría a Estados Unidos, donde hizo la secundaria y sus estudios universitarios. Estudios que fueron complementados con una gran formación humanista, filosófica y cristiana en el viejo mundo. Aunque proveniente de una familia con raíces en el Partido Liberal, este joven rebelde identifica su interés por la educación superior latinoamericana, el pensamiento social cristiano y filosofía de Jacques Maritain y su aplicación a la política. Esta vocación y su compromiso como humanista cristiano fue canalizado como docente en varias universidades del país y fuera de él. Y la acción política dentro de las filas de la democracia cristiana panameña, latinoamericana y la internacional, que a nivel mundial buscaba ser un centro equilibrado entre el capitalismo deshumanizado y el comunismo totalitario. Y en América Latina, es una época plagada de golpes militares y de dictaduras civiles de izquierda y de derecha, violadores de todos los derechos. La democracia cristiana luchaba por el restablecimiento del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la instauración de las instituciones democráticas. En este momento histórico, Panamá también había caído en las garras de los militares, cuando el 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó al recién electo presidente, Dr. Arnulfo Arias Madrid. Desde el primer momento, Ricardo fue una de las voces más duras e implacables contra el militarismo. Su enérgica voz y su punzante palabra escrita lo llevó al destierro, exilio que sufrieron muchos otros panameños. Con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, los militares panameños debían permitir el regreso de los exiliados y el establecimiento de los partidos políticos que habían sido clausurados en los primeros días del régimen. Así, con la inscripción del Partido Demócrata Cristiano en 1979, el simple y coloquial Ricardo fue transformándose en el Arias Calderón, una combinación de apellidos que retumbaba en los cuarteles, primero como una piedra en el zapato, y más tarde, el enemigo público de las fuerzas de defensa del general Manuel Antonio Noriega y sus huestes. En el país, Arias Calderón era reconocido como el líder, un hombre valiente, el tipo pensante que junto a un equipo multidisciplinario creaba el sustento filosófico que daba dirección y contenido a la acción e iba a las calles como uno más a luchar por ellas. Su energía, su capacidad de dirigir y su ejemplo fue logrando que la indiferencia popular se transformara en esperanza. Hizo que el miedo se tornara en valentía. Mostró que a través de la lucha pacífica, pero firme, nuestro país alcanzaría la libertad. Esa era su idea de democracia. Para las elecciones de 1989,
Ricardo Arias Calderón era el candidato más idóneo, legitimado por sus luchas populares y por el reconocimiento público. Dentro de las fuerzas políticas aliadas, esto produjo muchos celos y en un acuerdo de recámara pusieron a prueba el carácter de este hombre que creía y que nos convenció que la unidad era el único camino para derrotar al candidato del militarismo. Entre las lágrimas y aplausos, unos de resignación, otros de tristeza y muchos más de rabia, Ricardo Arias Calderón cedió la cabeza de la nómina, aceptando la primera vicepresidencia a favor del que más tarde fue el primer presidente de la era democrática, el doctor Guillermo Endara Galimani. El otro, integrante de la nómina, era Guillermo Ford Boy, como segundo vicepresidente. Fue el ministro de Gobierno y Justicia en el nuevo gobierno entre los últimos días de 1989 hasta abril de 1991, cuando renunció al cargo. Bajo su responsabilidad, se desmilitarizó por completo la seguridad pública de Panamá, y así ha sido hasta hoy. En las elecciones de 1994, al sufrir una enfermedad degenerativa, no pudo presentarse como candidato presidencial de su partido, pero su pensamiento, su ideal, sigue presente en el devenir de la política de su partido y a distancia del nacional. He aquí un hombre valioso y valeroso que luchó un día contra los llamados hombres fuertes y sus tropas, contra su tiranía y sus desvaríos. Al principio, parecía que luchaba contra molinos de vientos, pero su pensamiento, liderazgo y resolución convenció a muchos que la lucha y la victoria era posible, y los molinos cayeron.